Avinu Malkeinu, Rey nuestro, hoy venimos delante de ti con corazones humildes y oídos atentos, no para debatir, no para justificar tradiciones humanas, sino para escuchar tu voz eterna. Hoy reconocemos que tu Torah es santa, que tu palabra es verdad, es emet, y que tus caminos son vida. Bendito Roja Kodesh, quita todo velo, rompe toda dureza del corazón, quita toda enseñanza que no nació en tu corazón y planta en nosotros hambre por obediencia viva. No queremos una fe cómoda, ni una gracia barata, ni un Mesías a nuestra medida. Queremos caminar como tú caminaste, bendito Yahshua, y amar lo que tú amas. Hoy declaramos que no venimos a juzgar la Torah, venimos a dejarnos juzgar por ella. No venimos a torcer la palabra, venimos a rendirnos a tu bendita palabra, a tu bendita instrucción de verdad. Escribe tu Torah en nuestra mente, sella tu Torah en nuestro corazón y danos un espíritu dispuesto para obedecer con gozo y reverencia, que esta enseñanza no solo informe, sino también transforme, que no solo ilumine la mente, sino quebrante y ordene el corazón. Te lo pedimos en el nombre grande y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach. Amén, aleluya. Podemos batir las palmas al Rey de la Gloria, a Yahweh, a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Shabbat Shalom, amados Ajim. Shabbat Shalom, amados Ajayot. Muchas bendiciones. Como siempre, me da mucho gusto verlos en esta videollamada. Y todas aquellas almas que ven este canal, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar con un tema que por supuesto es muy controversial, más no para nosotros. Ciertamente hay almas que van llegando aquí a esta hermosa Kehilá, que se van uniendo, eso está maravilloso, es excelente. Eso es lo que le agrada al Todopoderoso, al Padre Eterno. Y tú no estás de desacuerdo, a lo mejor podrías tener algunas dudas, y eso está más que justificable, pero con la bendita Torah, con la bendita Biblia en la mano, pues se van disipando todas aquellas dudas. Tengo tres, no sé si le puse 3 títulos. Le puse la ley y el cristianismo. Abro unos signos de interrogación, obediencia o excusas. La ley y el cristianismo, obediencia o excusas. El otro nombre que le puse, la Torah frente a frente. Y la otra, cristiano sin ley, fe incompleta. Esos son los 3 títulos que tengo, todavía no se ha definido alguno, pero con todo gusto puedo observarlos en el chat y me puede decir, se escucha mejor, Rey, pero esto es precisamente para que las almas conozcan y se atrevan a escuchar este hermoso tema que es sacado de la bendita Biblia, de la Torah, de la instrucción de verdad. Voy a estar ocupando muchas citas del Brit Hadashah, del Nuevo Pacto o del Nuevo Testamento, como le conocen, para que vayamos disipando, porque realmente lo que el pueblo cristiano, y no es para juzgar a nadie, yo te lo voy a explicar, es básicamente porque así les enseñaron, así fueron desde pequeños. A lo mejor naciste en el cristianismo de cualquier denominación y así aprendiste, y no te estoy culpando. Cada quien tuvimos hasta cierto punto una doctrina que estaba errada, pero tuvimos que hacer un alto y decir, no, esto no está cuadrando, esto como que no está bien, porque la Torah dice una cosa y el pastor dice otra cosa. ¿A quién le vas a creer? Al Padre Eterno. ¿Cuál es el fundamento? La Escritura. Entonces aquí, amados Ajim, no estamos aquí para escuchar una opinión, eso que quede claro, ni para sostener tampoco una tradición, ni tampoco para defender una postura teológica. Estamos aquí delante del Elohim vivo, el mismo que habló en el Sinai, el mismo que caminó en Galilea y el mismo que hoy sigue llamando a su pueblo a obediencia con vida. Entonces no estamos aquí, amados Ajim, amadas Ajayot, para discutir textos, que quede claro. Estamos revelando quién
manda realmente. Ahora, aquí abro una pregunta. ¿Quién gobierna nuestra fe? ¿Quién gobierna nuestra fe? La siguiente pregunta. ¿La escritura completa o solo las partes que nos acomodan? ¿La escritura completa o solo partes que nos acomodan? Tercer pregunta. ¿El Mashiach verdadero o una versión diluida que no confronta? ¿El Mashiach verdadero o una versión diluida que no confronta? Esas son tres preguntas, amados Ajim, amadas Ajayot, hermanos y hermanas y todos aquellos visitantes. Hoy muchos han aceptado a Yahshua, incluyendo, por supuesto, en el pueblo cristiano, como su Salvador, pero más no como su Señor. Lo quieren como su Redentor, pero rechazan su camino. Y el camino de Yahshua no fue inventado en el Nuevo Testamento. Todo es muy importante, amados hermanos. Él escribió por medio de Moshe. Camina en su bendita Torah, porque Él vive. Él la honra. Él la escribió en carne viva para que nadie pudiera decir, eso ya no aplica. Ahora, este mensaje no es en contra de nadie, no es en contra de alguna denominación X o Z. Estamos a favor de la verdad. Tú, cuando tu pequeño hace alguna travesura, tú le exiges la verdad para que tú veas, sí, a lo mejor en la escuela, y ya les dame una explicación cómo sucedieron las cosas, pero quiero que me digas cómo fueron las cosas, ¿no? Y sí, realmente, pues el niño ya le empieza a explicar, incluyendo si el niño tuvo la culpa, si él empezó el problema. Es un ejemplo burdo, pero a lo que voy, que se exige una verdad. Entonces retomo, este mensaje no es en contra de nadie, pero sí es a favor de la verdad. No se busca condenar, se busca alinear. No se busca cargar, se busca despertar. Porque una fe sin obediencia se vuelve emoción pasajera. Y una gracia sin verdad se convierte en permiso para el desorden. Hoy el Ruach HaKodesh nos está llamando a dejar una fe cómoda y abrazar una fe bíblica viva y comprometida. No una Torah sin Mashiach, no un Mashiach sin Torah, sino la Torah viva en el Mashiach y el Mashiach viviendo en cada uno de nosotros. Con este espíritu, amados Ajim, amadas Ajayot, abrimos la bendita palabra, que hable el Todopoderoso, que caigan los velos, que el corazón sea alineado, sea preparado para guardar la bendita Torah. Y la invitación es que escuchemos con el corazón abierto. Yahshua HaMashiach no vino a pelear con la Torah. No vino a pelear con la Torah. Vino a rescatarla del mal uso, a limpiarla de la hipocresía y a mostrar cómo se vive cuando el reino gobierna por dentro. Y voy a iniciar con esta cita, en el cual yo sí te pido que la subrayes completita. Ya muchos ya se la saben. Mateo 5, 17 al 19. Le voy a dar lectura. Ustedes también abran sus Biblias, por favor. Mateo está en el Nuevo Testamento, es el primer libro. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo vas a subrayar completito hasta el verso 19 y sigo con el verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, el cielo, si volteamos hacia arriba, sigue en su lugar.
la tierra sigue firme. Es decir, la Torah sigue vigente. Yo pudiera ya cerrar esta enseñanza, esta administración, hasta aquí, porque está más claro que el agua, amado Sahim. Pero vamos a seguir adelante desarrollando el tema para abrir nuestro entendimiento y a todas aquellas almas que quieran guardar la Torah. Esto es lo que quiere el Padre Eterno. No es lo que quiere el Roe Enrique González Rivera, no es el que sea un capricho de un servidor, no, es el Padre Eterno que quiere que nos sometamos a su bendita voluntad, y someterse a la bendita voluntad del Eterno es guardar la Torah del Eterno, la Torah de Él. El Mashiach no vino a borrar el camino, vino a mostrarnos cómo caminarlo. Yahshua comienza diciendo, no penséis, no te imagines, no creas, porque sabía que alguien lo pensaría. Sabía que vendrían generaciones intentando justificar una fe sin instrucción. Ahora, la palabra o la pregunta es, ¿qué significa cumplir? Significa llenar hasta el borde. Llevar a su máxima expresión, darle plenitud visible, no significa cancelar, no significa archivar, no significa eliminar. Cumplir no es destruir la base, es edificar sobre ella. Si yo cumplo un contrato, no lo rompo. Si cumplo una promesa, no la cancelo. Si cumplo una ley, la obedezco en plenitud. La Torah no es solo texto o un texto, es camino. La Torah no es una lista fría. Es el carácter del Abacadosh expresado en instrucciones. Dice en Génesis capítulo 17, verso 1, camina delante de mí y sé perfecto. Yahshua HaMashiach vino a mostrar cómo camina un hombre cuando la Torah vive dentro de él. Por eso, él guardó Shabbat, él celebró las fiestas y las cumplió, comió conforme a la instrucción, Levítico capítulo 11, el kashrut, la comida kosher, que muy prontamente voy a dar algún tema referente a esa ley alimenticia, porque ha habido algunos comentarios, pero lo vamos a ir desarrollando, si el Abacadosh lo permite, a la medida de lo posible. Entonces, el Abacadosh, aquí en la tierra y en los Shamaín, él vive en justicia, en compasión y también en verdad. Yahshua HaMashiach no enseñó algo nuevo, enseñó lo eterno, pero sin máscaras. La Torah se hizo carne. Vamos a Yohanan, Juan capítulo 1, verso 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la parte donde tienes que subrayar, por favor, porque te van a preguntar, te van a decir, tú estás mal, ¿cómo que ya te volviste a la ley de Dios, a la ley mosaica, estás mal, estás loco, estás loca, etcétera, etcétera? Pero no estás loco ni estás loca, no. Sí estamos locos, pero de amor a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces retomo la cita, Yohanan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese verbo, davar, significa al mismo tiempo, el Padre Eterno, después voy a tener que desarrollar otro tema, porque me hacen falta muchos estudios, para ir así como explicándoles un poquito, porque nosotros creemos que Yahweh es Yahshua y Yahshua es Yahweh. Entonces, Él bajó de su trono a habitar en medio de nosotros. Repito, voy a hacer otro tema muy aparte para irle entendiendo mucho mejor. Es la Torah viva, caminando entre la gente, cuando vino nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ahora, cuando Yahshua perdona, está viviendo la Torah. Cuando Yahshua sana,
está viviendo la Torah. Cuando confronta la hipocresía, está defendiendo la Torah. Él, Yahshua HaMashiach, no relajó la exigencia, la trasladó al interior. Ahora, el problema no es la Torah. ¿Saben qué es? Es el corazón. Los fariseos cumplían letras, pero violaban el espíritu. Tenían mandamientos en la boca, pero orgullo en el corazón. Yahshua HaMashiach, bendito es el nombre de él, no dijo, dejen la Torah. Dijo, han invalidado el mandamiento de Elohim por vuestra tradición. Mateo capítulo 15, verso 6. No quitó el mandamiento, quitó la máscara del religioso. Muchos creen que Yahshua estaba contradiciendo la Torah. No es así. Estaba revelando su intención profunda. Ejemplo, la Torah dice, no matarás. Yahshua dice, el odio ya mata por dentro. No elimina el mandamiento, lo lleva prácticamente a la raíz. La Torah no se queda en lo visible, asciende hasta lo más profundo del alma. La Torah no mira lo que haces primero, mira quién eres por dentro. Hoy hay creyentes que dicen, eso es del antiguo pacto o del antiguo testamento. Eso ya pasó, eso es judaizar, pero Yahshua dijo, el que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños será llamado pequeño en el reino de los cielos. Lo acabamos de leer, Mateo 5, 17 al 19. Entonces, amada Kehilá, no sigamos a un Yahshua inventado. Ahorita les digo, nosotros no seguimos a un Yahshua inventado que ama sin corregir, que salva sin transformar, que perdona sin alinear. Tú y yo seguimos al Mashiach verdadero, al que vivió la Torah, al que la escribió en carne humana y el que hoy quiere escribirla en tu corazón. Entonces, amada Kehilá y almas que escuchan este tema, aquí está una de las mentiras más peligrosas que se infiltró en la fe. Si guardas Torah, así te dicen, eres legalista. Eso no viene de los Shamaín, eso no viene del cielo. Eso nace de un corazón que no quiere rendirse. Ahora, la palabra es, ¿qué significa legalismo? ¿Qué significa legalismo? Porque lo hemos escuchado muchas veces. El legalismo no es obedecer. El legalismo es guardar mandamientos para ganar salvación. Cumplir reglas sin relación, obedecer sin el Ruach HaKodesh, hacer obras para sentirse superior. Ahora quiero que vayamos a Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Es un verso controversial. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Hasta ahí lo dejo. Rab Shaul Pablo no dijo que la ley, que la Torah fuera mala. Dijo que no puede justificarte. La Torah no salva, pero el salvo guarda la bendita Torah. Dice en Yohanan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Yahshua no dijo, si me temes, voy a retomar esto un poquito, amados aquí. Aquí, tengo una pastillita porque tengo un poquito reseca la garganta. Retomo Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces repito y retomo, Yahshua no dijo, si me temes, si quieres bendición, si quieres el cielo. Dijo, si me amas. La obediencia no es presión, es respuesta natural del amor verdadero. El que ama quiere agradar. El que ama cuida lo que a Alá le importa.
Vamos a Efesios capítulo 2, del 8 al 10, por favor. Efesios 2, capítulo 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yahshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora aquí, amados Ajim, Ajayot, que la gracia, vemos que la gracia no elimina las obras, las ordena. No somos salvos por las obras, somos salvos para caminar en ellas. Las obras no te compran la entrada. Las obras no te compran la entrada al reino de los cielos. Ahora quiero que vayamos a 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Este texto ha sido usado para atacar la Torá, pero Pablo no está atacando la Torá, está atacando, por decirlo así, la Torá sin espíritu. Letra sin ruaj es igual a carga. Torá con ruaj es igual a vida, a gozo y libertad. Ahora, el problema nunca fue la instrucción. El problema fue un corazón sin transformación, hasta hoy en día. Ahora los invito a que vayamos a Deuteronomio capítulo 10, del 12 al 13, por favor. Devarim 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. Ahora, ¿qué pide el Eterno de ti? ¿Qué pide el Eterno de mí? Que andemos en sus caminos. Yahshua HaMashiach no vino a cambiar la identidad, vino a restaurarla. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 2, del verso 3 al 4, por favor. Le voy a dar lectura, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Le voy a dar otra vez lectura para hacer un poquito más de énfasis. 1 de Juan, capítulo 2, del verso 3 al verso 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Duro, sí, duro, muy duro. Bíblico, también. Entonces, amada Kehilá, no se puede clamar a Abba y rechazar su instrucción. No se puede decir que Yahshua es mi Adón y hacer lo que yo quiera, andar en mis propios caminos. No se puede decir Yahshua es mi Señor y vivir sin sometimiento. La gracia no es licencia para desorden, es poder para obedecer con gozo. El Ruach HaKodesh no vino a anular la Torah, vino a empoderarte para que la vivamos. Entonces, amada Kehilá, Gálatas no fue escrito contra la Torah, fue escrito contra un falso evangelio. Ahora, el problema no era obedecer, el problema era salvarse por obediencia externa, sin fe, sin ruaj y sin transformación. Ahora, en Galacia se infiltró un mensaje peligroso. Creer en Yahshua no es suficiente. ¿A qué me refiero? Si no te circuncidas y guardas la Torah como judío fariseo, no eres salvo. Eso no es Torah. Eso es orgullo religioso. Rab Shaul no escribe enojado contra la Torah, escribe encendido contra la distorsión
del mensaje del reino. Vamos a Gálatas capítulo 1 del verso 6 y verso 7. Dice así la palabra del Eterno: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mashiach Yahshua para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Esto es durísimo. Pablo no dice, se alejaron de una enseñanza. Dice, se alejaron del que los llamó. Cuando alteras el evangelio, no estás jugando con palabras, estás tocando el trono. No estás afinando un mensaje, estás diciendo quién gobierna tu vida. Porque el día que el evangelio se acomoda al hombre, el rey deja de reinar. Y ahorita explico. Esto no se mueve con mejores interpretaciones, se define con obediencia o resistencia. Donde el mensaje se tuerce, la autoridad se mueve. Y cuando la autoridad se mueve, otro señor comienza a mandar, otro señor comienza a gobernar. Un evangelio adulterado puede mencionar a Mashiach Yahshua, puede incluso, y retomo esa parte, creo que no la aterricé, que puede pronunciar su nombre, porque hoy en día mucho pueblo cristiano ya le dice por su nombre, ya le dice Yahshua, otros le dicen Yeshua, pero ya tienen un poquito de avance, por decirlo así, pero el pastor, que probablemente él mismo les enseñó o lo investigaron por otros medios, todavía siguen aceptando que el pastor les diga que Jesús te bendiga. Eso, por supuesto, que es reprobable ante los ojos del Eterno. Entonces, retomo esa parte. Cuando pueden mencionar al Mashiach Yahshua, pueden cantarle a Mashiach Yahshua, predicar a Yahshua, pero no permiten que Mashiach Yahshua gobierne su corazón. Cada vez que el evangelio se suaviza, el hombre deja de someterse al gobierno del rey. Poco a poco, Mashiach sigue siendo mencionado, pero deja de ser obedecido. Su nombre permanece en los labios, mientras el yo toma el control del corazón. Entonces, amada Kehilá, vamos a continuar con un nivel más alto, más profundo, donde el mensaje ya no informa, sino gobierna. El evangelio no cambia al rey, cambia al súbdito. El evangelio no existe para ajustar a Elohim a nuestra comodidad. Existe para quebrar nuestra independencia. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Esa es la parte que me interesa, la pueden subrayar. Mas no todos obedecieron el evangelio. El problema no es creer, el problema es obedecer. El evangelio no solo se recibe con fe, se confirma con sumisión. Ahora, la gracia que no gobierna produce fe sin fruto. Cuando la gracia se predica sin gobierno, la cruz, el madero, se vuelve un símbolo. El arrepentimiento se vuelve opcional. La kedushá, la santidad, se vuelve extrema. La obediencia se vuelve legalismo. Vayamos a Tito, capítulo 2, del 11 al 12. Dice así: porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces también está la cita de Bereshit 6:8, y Noaj halló gracia ante los ojos del Eterno. Porque siempre a ti te dicen, es que la gracia fue cuando ya vino Jesucristo, así lo dicen. No, la gracia existe
desde el principio. Y Noaj halló gracia ante los ojos del Eterno. La gracia siempre ha existido. La gracia enseña, la gracia forma, la gracia corrige. Si no hay corrección, no es gracia bíblica. Muchos quieren el cielo al final, pero no quieren el reino hoy. Hoy no se quieren someter, porque este es un preámbulo, el Shabbat es un preámbulo de lo que haremos en el milenio. Aquí vemos que en Lucas capítulo 17 del verso 20 al 21 dice, el reino de Elohim está entre vosotros. Les encargo que lean esa cita. Donde Mashiach reina, el carácter cambia. Las decisiones se alinean, el pecado pierde dominio, la Torah deja de estorbar y empieza a guiar. El Ruach HaKodesh no es un consuelo emocional, es el agente del gobierno de los Shamaim. Vamos a Ezequiel capítulo 36, verso 27. Dice así, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Entonces nota esto, por favor. El espíritu no pregunta si quieres, te capacita para obedecer. La obediencia no es opción, es identidad. Dice primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces vemos que el que permanece al reino camina distinto. El que permanece al reino de los cielos, camina de una manera diferente, camina con temor y camina con temblor. No es para que nos llenemos de conocimiento, no apliquemos nada, podemos guardar el Shabbat a la perfección, pero si nosotros en nuestra vida diaria no damos ese testimonio de que nosotros somos Shomer Torah, guardadores de la Torah, no tiene ni un caso que el Shabbat lo guardemos bien, las fiestas, Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, que las guardemos excelentemente bien, pero si no estamos sometidos a su bendita voluntad en nuestra vida diaria. Entonces, el que permanece al reino camina distinto. Entonces, amada Kehilá, no hay que diluir el evangelio para sentirte cómodo, para sentirte cómoda. No ajustes el mensaje para evitar el quebranto. El evangelio no se adapta al hombre. El hombre se debe rendir al evangelio. O el evangelio gobierna o el hombre gobierna. No hay terreno neutral. Por eso no estamos frente a una discusión doctrinal, sino ante un choque de tronos. Ahora, no es una teología fría, es señorío vivo. Hoy el Abba Kadosh no te pregunta qué opinas, te pregunta, ¿quién reina en tu vida? Porque el evangelio verdadero no se negocia, no se suaviza, no se adapta, gobierna. Y Pablo recalca, gracia, porque el error en Galacia era este, querían empezar por gracia y terminar por mérito. Es decir, si Mashiach, hagan de cuenta que decían, sí Mashiach, pero además tienes que, es decir, como un requisito de salvación. Y en ese pero se esconde precisamente el veneno. Mashiach más algo es igual a otro evangelio. Gracia más control humano es igual a religión. Fe más orgullo es igual a perversión. Entonces vemos que la salvación por gracia es por fe, es por mérito de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, no como un salario de obras, amados Ajim. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 1 del verso 6 al verso 7, por favor. Dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Mashiach para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban
y quieren pervertir el evangelio de Mashiach. Aquí leíamos un evangelio diferente. Y la pregunta es, ¿cuál era ese evangelio diferente en Gálatas? La enseñanza de ciertos grupos, es decir, judaizantes, que decían, si no te circuncidas, no eres salvo. Si no entras a nuestro sistema, no perteneces. Eso hasta hoy en día, ¿eh? Pero esto no era amor por la bendita Torah. Esto era Torah usada como escalera de superioridad. Entonces vemos que también leíamos hace un momento, hay algunos que os perturban. La cita que acabamos de leer. Perturban no es solo confunden, es agitar, es inquietar, es desestabilizar. Porque el falso evangelio siempre produce ansiedad espiritual, comparación y condenación. Presión para probar que eres aceptado. El evangelio verdadero produce convicción que restaura, shalom con Elohim Yahweh, una transformación real, obediencia con gozo por el Ruach HaKodesh. Ahora la otra palabra de la cita que leímos, quieren pervertir el evangelio. Y aquí está lo más serio. Pervertir es torcer, es deformar, es cambiar la esencia. No estaban negando a Yahshua abiertamente, estaban haciendo algo más peligroso. Lo estaban reduciendo como diciendo, Yahshua es importante, pero no suficiente. Y Pablo responde, si no es suficiente, ya no es evangelio. Porque si agregas requisitos humanos como base de salvación, el madero deja de ser central. El orgullo se vuelve motor, la gente obedece por miedo, no por amor, nace una religión de fachada. Vuelvo a la pregunta, entonces, ¿Pablo está contra la bendita Torah? La respuesta es no. Y ahorita voy a dar las demás citas, amados aquí. Pablo está contra la Torah como instrumento de justificación. La Torah como marca de superioridad, la Torah sin Mashiach, la obediencia sin Ruach, porque el orden del reino es Mashiach salva, el Ruach transforma, la obediencia fluye como fruto. Por eso en Romanos Rab Shaul Pablo dice que por la fe confirmamos la Torah, no la anulamos. Romanos 3:31, puede subrayar ese verso. Hoy existe otro evangelio en dos extremos. Extremo 1, la religión meritocrática. Religión meritocrática es una forma de fe donde la persona cree que Elohim la acepta según lo que hace, no según lo que el Abacadosh hizo. En palabras simples, valgo delante de Elohim por mis méritos. ¿Qué la define? Busca ganarse el favor de Elohim, vive comparándose con otros, obedece por miedo o presión, no por amor, confunde disciplina con salvación. Ejemplos claros en la vida real, un ejemplo espiritual, Dios me va a bendecir porque ayuno más que otros. Ejemplo religioso, si fallo, Dios ya no me ama. Ejemplo congregacional, los que no hacen lo que yo hago, no están bien con Dios. Ejemplo interno, es decir, en nuestro corazón. Hoy me porté bien, hoy sí puedo orar. Ahora, ¿por qué esto es peligroso, amados Ajim? Porque produce orgullo espiritual o culpa constante, hace que la cruz o el madero deje de ser suficiente. Convierte la obediencia en moneda de cambio y eso no es el reino. Eso es religión. Eso mata la gracia. El extremo número 2 es la gracia barata. Elohim te ama como quieras. No importa obedecer. Eso mata la santidad. Entonces vemos que el evangelio verdadero une ambos. Gracia que salva
y Ruach que transforma. Todo mensaje que necesita complemento humano niega el poder completo de la cruz del madero. Si la gracia no te lleva a obedecer, no es la gracia del Mashiach. Entonces, amada Kehilá, Pablo está gritando: no cambien la gracia por un sistema, no cambien al Mashiach por una etiqueta, no cambien el llamado del cielo por aprobación humana, porque cuando el evangelio se pervierte, la fe se vuelve apariencia y la obediencia se vuelve una máscara. Dice en Gálatas capítulo 2, verso 16, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidbaro, toda rabba Yahshua HaMashiach. Gálatas capítulo 2, verso 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Yahshua HaMashiach. ¿Qué significa obras de la ley? Cuando Pablo dice obras de la ley, no está hablando de obediencia sincera. Está hablando de ritos usados como pasaporte de salvación, apariencia sin transformación, mandamientos usados como barrera y no como puente. La Torah sin corazón levanta muros donde Elohim quería puertas. Entonces no te justificas por lo que haces, sino por lo que Él hizo. Pero atención, amados hermanos y hermanas, eso no elimina cómo vives después. Pablo no inventa nada nuevo, vuelve a la raíz. Gálatas capítulo 3, verso 6, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por fe, pero vivió en obediencia. Vamos a Bereshit capítulo 26, verso 5, Génesis 26, verso 5. Abraham obedeció mi voz, guardó mis estatutos, mis mandamientos y mis leyes. Aquí hay una fe verdadera. Una fe verdadera siempre produce obediencia. Nunca la va a reemplazar. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Mashiach, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo no es un enemigo, es un tutor, es un guía, es un formador. Pablo no dice, la Torah ya no sirve, ya despide al ayo. No, dice, ahora entiendes el propósito completo. La Torah te muestra el pecado, te revela la santidad, te apunta al Mashiach Yahshua, pero solo el Mashiach te transforma por dentro. Entonces, la Torah ya no importa jamás. Vamos a Gálatas capítulo 5, 13, 14. Yo sé que son varias citas, pero es necesario para más o menos daros una explicación. Gálatas capítulo 5, verso 13, 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Puedes subrayar eso. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la Torah está sola la palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Pablo no anuló la Torah, enseña cómo vivirla desde el amor y el ruaj. Y aquí vemos una advertencia profética. Gálatas 5:4, de Mashiach os desligasteis, los que por la Torah os justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí el texto no condena obedecer, condena justificarse. No dice los que guardan la ley, dice los que por la ley se justifican. Cuando la obediencia intenta ocupar el lugar de la cruz, la gracia deja de gobernar. Guardar la Torah no te separa de Mashiach. ¿Usarla para salvarte? Sí. Vamos a Gálatas, capítulo 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El ruaj, amado hermano, amada hermana, no produce libertinaje.
produce una vida que cumple la voluntad de Elohim desde adentro. Donde el Espíritu gobierna, la Torah se vive sin necesidad de presión. El fruto del Espíritu no contradice la Torah, la cumple desde adentro. Cuando el Ruach gobierna, ya no necesitas que te empujen, ya no obedeces por miedo, obedeces porque tu naturaleza fue cambiada. Entonces, amada Kehilá, no usemos Gálatas como excusa para desobedecer. Pablo nunca predicó libertinaje, predicó libertad del pecado, libertad de la condenación, libertad de la religión muerta, pero jamás libertad de la voluntad del Abba. Entonces, amada Kehilá, si Gálatas fue mal usado para decir ya no hay Torah, Romanos es la carta que desarma esa mentira por completo. Ahora, Pablo no es esquizofrénico espiritual, y lo digo con el debido respeto, se honra la memoria de Rab Shaul. Entonces no puede decir en una carta, la Torah no sirve, y en la otra, la Torah es santa. El problema nunca fue la Torah. El problema es el pecado que vive el hombre. Ahora, Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la Torah en ninguna manera. Antes, confirmamos la Torah. Van a subrayar ese verso, por favor. Entonces, Rab Shaul pudo haber dicho, sí la quitamos, pero no, dijo, pero gritó, en ninguna manera. La fe verdadera no cancela la Torah, la coloca en su lugar correcto. Ahora, ¿qué significa confirmar la Torah? La palabra que Pablo usa implica establecer, afirmar, sostener, validar. La fe no derriba la Torah, la sostiene como fundamento del reino. Ahora vamos a Romanos capítulo 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad, o de manera que la Torah a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Quién llama santo a algo abolido? Es pregunta. ¿Quién llama bueno a algo que es cancelado? Lo que Pablo confronta no es la Torah, es la carne que no quiere someterse. Romanos 7:7, vamos para allá. ¿Qué diremos pues? ¿La Torah es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torah, porque tampoco conociera la codicia si la Torah no dijera, no codiciarás. Entonces aquí Rab Shaul deja claro, la Torah revela el pecado produce muerte, la Torah no mata. El pecado, sí, el pecado mata. El que ataca la Torah no solo está defendiendo su suciedad. ¿Cómo vive esa persona? Porque no se quiere someter a la voluntad del Padre Eterno. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, del verso 3 al verso 4. Porque lo que era imposible para la Torah, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la Torah se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Torah no falló. La carne falló. El Mashiach no vino a anular la Torah, vino a romper el poder del pecado, para que la justicia de la Torah se viva en nosotros por el Espíritu. Por eso el Mashiach vino no a destruir la Torah, sino a capacitarnos para vivirla. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, verso 4. Romanos 8:4, para que la justicia de la Torah se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la Torah no se anula, se cumple en nosotros. Cuando el Espíritu gobierna, no fuera de nosotros, sino en nosotros, no por esfuerzo humano, sino por vida nueva en el Ruach. Romanos 8:7, vamos para allá. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim,
porque no se sujetan a la Torah de Elohim, ni tampoco pueden. Aquí vemos que el problema no es la Torah, es una mente que no quiere someterse. Donde gobierna la carne, la Torah de Elohim estorba. Ahora vas entendiendo un poquito más o comprendiendo. Muchas personas, ¿por qué no quieren guardar la Torah? Porque les está estorbando. Porque va en contra de lo que tienen en su corazón y en su mente. Donde gobierna el Espíritu, la Torah se vive con gozo. Ahora se vuelve deleite. Lo que antes resistías, ahora lo deseas. ¿O no, amados hermanos, amadas hermanas? Ahora lo deseas, guardar los mandamientos del Todopoderoso. Ahora te veo con una cara diferente, un rostro de shalom, un rostro de paz, un rostro que incluso refleja el temor del Padre Eterno, pero también reflejas ese deseo, esa voluntad que tienes en tu alma, pero que eso es, si tú estás enojado, si tú estás molesto, etcétera, etcétera, lo reflejas inmediatamente en el rostro. Estás contento en tu rostro. Estás enfermo, lo reflejas en tu rostro. Estás preocupado, lo reflejas en tu rostro, etcétera, etcétera. Así lo vamos viendo, amados Ajim. A lo mejor pues, se pudiera fingir algo, pero no se puede ocultar de todo, porque todo se refleja en el rostro que el Padre Eterno nos dio, pero es por un motivo. Y después voy a sacar un tema precisamente de lo que es el rostro, amados Ajim. Bueno, ahora, no hay que usar Romanos para justificación. Hay desorden, hay mediocridad, esa mediocridad espiritual, hay una fe sin obediencia, entre comillas, hay fe. Rab Shaul no predicó libertad para pecar, predicó libertad del poder del pecado. La Torah, hermano y hermana, y todos que escuchan esta administración, no es tu enemiga, no es tu enemigo. El Padre Eterno no es tu enemigo. Es el diseño del Abba para una vida alineada. Y aquí se define todo. Si entendemos este punto, se caen las confusiones, se cierran los debates y se endereza el camino. Vamos a Jeremías 31 al 33, por favor. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Yahweh, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Aquí el Eterno no cambió en la instrucción, no quitó la Torah, la escribió en el corazón, no bajó el estándar, transformó al hombre. Antes la Torah señalaba desde afuera, ahora gobierna desde adentro. Ya no basta aparentar obediencia, el corazón queda expuesto. El nuevo pacto no cancela el camino, capacita para caminarlo. No es otra Torah, es la misma Torah viviendo en nosotros, y donde el Espíritu gobierna, la obediencia deja de ser carga y se vuelve un deleite. Ahora, Hebreos no borra, confirma. Vamos a Hebreos capítulo 8, verso 10, por favor. Es prácticamente la repetición de Jeremías 31 al 33. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y pondré su corazón, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Hebreos cita a Jeremías palabra por palabra. Si el nuevo pacto fuera a abolición de la Torah, Hebreos habría celebrado su eliminación, pero no lo hace, lo está reafirmando. Ahora, ¿qué cambia en el nuevo pacto? Escucha con precisión espiritual. No cambia la Torah,
no cambia el carácter del Abba, no cambia su estándar, cambia el sacerdocio. Ahora en el Mashiach, el medio de expiación, ya no animales, sino su sangre. Hebreos 9, del 11 al 13, donde ya no se sacrifican más los animalitos. ¿Lo pueden ver esa cita, por favor? Entonces, antes obedecías intentando agradar. Ahora obedeces porque ya fuiste transformado. La Torah se vive desde adentro. Dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Entonces notemos esto con cuidado, el espíritu no reemplaza la Torah. Si el Ruaj fuera para anular la Torah, Ezequiel habría dicho, para que ya no necesiten mis estatutos. No, dijo lo contrario, para que andéis en mis estatutos. Hoy se predica en las iglesias denominacionales, tengo espíritu, no necesito mandamientos. Tengo gracia, no necesito Torah. Y dice 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, el que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yahshua? En la Torah, en obediencia, en kedushá, en santidad, en amor práctico. Entonces, amada Kehilá, no es tiempo de una fe cómoda, sin compromiso. El nuevo pacto no es excusa para desobedecer, es empoderamiento para vivir en kedushá, en santidad. No se trata de volver al Sinaí, se trata de llevar el Sinaí al corazón. Y aquí la Escritura habla por sí sola. Vamos a Hechos 24:14. Esta cita sí quiero que las anotes bien y las estés subrayando. Ya casi termino, amados, aquí me faltan unos 10 minutos más o menos. Hechos 24:14. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman secta, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todo lo que está escrito en la Torah y en los profetas. Subraya todo eso, por favor, y doy una explicación. Pablo, ya creyente en el Mashiach, no se separa de la Torah. No dice antes creía. Dice creo todo lo que está escrito en la Torah y en los profetas. Para Pablo, creer en Yahshua no fue abandonar la Torah, fue servir al mismo Elohim con revelación completa. Después, ese tema, lo he dicho como 3 o 4 veces, no lo he explicado, pero sería muy importante que ya tengo un tema ya más o menos desarrollado. ¿Quién era Pablo? ¿Era cristiano? Bueno, se convirtió al cristianismo. Por supuesto que era fariseo, era judío, era perseguidor de la Kehilá mesiánica. Asolaba la Kehilá, pero el Padre Eterno lo manda a llamar cuando lo tira del caballo. Lo deja ciego, etcétera, etcétera. Después lo vamos a ver, pero él se volvió al mesianismo, seguidor del Mashiach Yahshua. Él no se convirtió al cristianismo, eso fue con el emperador Constantino. Eso ya fue mucho después. Entonces, por eso vamos a ver, voy a desarrollar ese tema, lo voy a dar un poquito más profundo y darnos cuenta que realmente, hermano y hermana, estás en la verdad. Porque estoy sacando citas de la bendita Torah. Ahora, voy a seguir con Hechos 25, verso 8. Estos versos son muy importantes que tú te los grabes. A lo mejor dices, no, pero es que son muchos. Ok, de acuerdo. Pero por lo menos grábate las citas como tal, las citas que yo te estoy diciendo. Te dije ahorita Hechos 24, 14. Ahora vamos a Hechos 25, 8. Le voy a dar lectura. Ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Subrayale, por favor. Pablo se defiende públicamente diciendo, no he violado la Torá. Si la Torá hubiese sido abolida, esta defensa no tendría sentido. El evangelio verdadero no produce transgresores, produce hombres alineados. Seguimos con la otra cita, Hechos 26, verso 22. Hechos 26, 22.
Y habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada de las cosas de los profetas y Moshe, es decir, Torah, dijeron que había de suceder. El mensaje de Pablo no es nuevo, no es inventado, no es ajeno. Está anclado en Moshe y los profetas. El Mashiach no contradice la Torah, la confirma. Vamos a Hechos, capítulo 28, verso 17. Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres. ¿Quiénes son los padres? Escucho. Abraham, Isaac y Jacob. He sido entregado preso. Las costumbres de los padres incluyen la Torah. Pablo afirma, no he caminado contra ellos. El problema no era Pablo, era un sistema religioso que no entendió al Mashiach Yahshua. Ahora vamos al libro de Santiago, capítulo 1, del verso 22 al 25. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es mensaje al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torah, subraya, la de la libertad, subraya, y persevera en ella, subraya, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Santiago, Jacobo, no llama a la ley, a la Torah, esclavitud. La llama ley perfecta, ley de libertad. Oír sin obedecer es autoengaño. En la fe verdadera se camina. Ahora vamos a Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos 7, 12. De manera que la Torah a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Subraya. Nadie llama santo a algo abolido. Nadie llama bueno a algo cancelado. El problema nunca ha sido la Torah. Es el pecado operando en la carne. Vamos a Romanos capítulo 7, del verso 22 al verso 25. Romanos 7, 22 al 25. Porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Elohim, subraya, porque según el hombre interior me deleito en la Torah de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Este verso, amados Ajim, es muy importante, todos son importantes, pero más dice, gracias doy a Elohim por Yahshua HaMashiach, Adón nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí estamos hablando de dos tipos de leyes, la ley del pecado y a la Torah de Elohim. Entonces Pablo confiesa una guerra interna. Ama la Torah, pero lucha con la carne. No dice odio la Torah, dice me deleito en ella. Lo acabamos de leer. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 2. Porque la Torah del Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está muy claro, es muy preciso esta cita. Estoy reafirmando lo que acabo de mencionar, porque la ley del Espíritu de vida en Yahshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si este verso lo leyéramos 50 veces, es un decir, o hasta veces con una sola, lo entenderíamos perfectamente bien. Una cosa es la Torah y otra cosa es la ley del pecado. ¿A qué me refiero también? Hay ley, por ejemplo, de la parturienta, ¿sí?
Y así puedo ir enumerando varios tipos de leyes que están en la bendita Torah. Entonces, aquí vemos dos tipos de leyes, lo que es la Torah y lo que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí vemos, amados Ajim, que la ley del pecado y la muerte es igual al poder del pecado. Repito, el espíritu contra el pecado, la ley del pecado y muerte es igual al poder del pecado. El espíritu de vida es igual al poder para obedecer. El Ruaj no elimina la Torah, elimina la esclavitud al pecado. Rab Shaul cree en la Torah, Pablo la defiende, Pablo se deleita en ella, el Espíritu le da poder para vivirla. La Torah no fue abolida, fue confirmada, vivificada, escrita en el corazón. El problema nunca fue la Torah de Elohim, fue un corazón sin el Espíritu. Pero donde gobierna el Ruaj, la Torah deja de ser letra y se vuelve vida. Entonces, amada Kehilá, después de todo esto lo que hemos escuchado, ya no podemos decir no sabía. La palabra habló, la escritura fue clara, el Ruaj dio testimonio, hoy queda establecido algo eterno. La Torah no fue abolida, fue confirmada, vivida y sellada en el Mashiach Yahshua. No murió para que vivieras sin dirección, murió para liberarte del pecado y capacitarte para que obedecieras. No te salvó para que siguieras igual. Te redimió, nos redimió para que camináramos tú y yo diferentes. El madero, la cruz, no canceló el camino, quitó la condena del camino. La gracia no apagó la Torah, le dio poder interno para vivirse con gozo, con alegría. Y hoy el Eterno nos confronta con una pregunta sencilla, pero eterna. ¿Quieres solo perdón o quieres transformación? Porque el cielo es una promesa, pero el reino es una rendición diaria. Porque el reino no se manifiesta donde la palabra se negocia, sino donde la palabra gobierna. Se trata de regresar al diseño eterno. No se trata de letras muertas. Se trata de instrucción viva escrita en el corazón. El verdadero discípulo no escoge qué obedecer, se rinde al Todopoderoso. Hoy el llamado es claro, no una fe cómoda, no una gracia barata, no un Mashiach reducido, sino una vida rendida, alineada y transformada. Que cuando el Eterno mire esta bella Kehilá, pueda decir, ahí hay un pueblo que cree y vive lo que cree. ¿Cuántos dicen amén, amados aquí? Entonces, al final, no seremos conocidos solo por lo que confesamos con la boca, sino por cómo caminamos cada día. Vamos a hacer una oración, amados Ajim, amadas Ajayot. Abino Malkeinu, Padre eterno y Rey del universo, gracias porque tu palabra ha sido abierta, porque tu verdad ha brillado sin mezcla y porque tu Ruach HaKodesh ha hablado a nuestro corazón. Reconocemos delante de ti que tu Torah es buena, santa y perfecta y que nunca fue dada para oprimir, sino para guiar, proteger y dar vida. Te damos toda Rabá, bendito Yahshua, porque quitaste nuestra condena, rompiste el poder del pecado y nos diste la capacidad de vivir conforme a tu voluntad. Hoy renunciamos a una fe superficial, a una gracia sin compromiso, a una obediencia selectiva y declaramos que queremos una fe íntegra, una vida rendida, un caminar alineado a tu corazón. Escribe, por favor, tu Torah en lo más profundo de nosotros, no solo en la mente, sino en el carácter, en las decisiones, en lo cotidiano. Bendito Ruach HaKodesh, síguenos dándonos fuerza para obedecer cuando cuesta, sabiduría para caminar en medio de este mundo y amor verdadero para reflejar tu reino. Que salgamos con convicción, con dirección clara y con hambre de vivir como tú viviste, bendito Yahshua. Guárdanos de la soberbia religiosa y del libertinaje disfrazado de gracia. Haznos un pueblo humilde, obediente, lleno de luz. Hoy nos entregamos por completo, en espíritu, en alma, en cuerpo, que nuestra vida sea una carta viva
donde tu Torah se lea y tu nombre sea glorificado. En el nombre Kadosh y poderoso de Yahshua HaMashiach, lo declaramos por fe. Amén, aleluya. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Si decides vivir lo que hoy escuchaste, responde una vez con un aplauso de obediencia al Rey. Y a Él sea toda la gloria y todo el esplendor. Un aplauso muy fuerte, batir las palmas al Rey de la Gloria, a Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach. Aleluya. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh.